Bueno, vamos entonces a leer hoy día este capítulo 3 del libro de Nehemías. Fíjese usted que durante mucho tiempo yo estuve leyendo este capítulo y pensé en qué podemos nosotros beneficiarnos realmente de un capítulo donde se habla tanto de nombres y de cosas que se hicieron ahí, pero la verdad es que tomando un poco más de cuidado en lo que dice todo el capítulo, vamos a ir aprendiendo varios puntos hoy día que tienen que ver acerca de la reconstrucción, pero de la reconstrucción juntos, porque lo importante de reconstruir es hacerlo juntos. Esto es algo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie de estudios sobre Nehemías y sobre la reconstrucción. Hemos hablado acerca de la importancia de conectar con las necesidades de la gente, de sentir el dolor de la gente, así como Nehemías también sintió. De hecho, si nosotros hacemos un paralelo entre cómo Nehemías sintió acerca de lo que sufría el pueblo y lo comparamos con el dolor que Jesucristo también sentía por el pueblo, pues vamos a mirar que hay mucha, pero mucha relación entre lo que se habla en Nehemías y lo que Jesucristo también está manifestando en su forma de ser, en su estilo. Hay tanta compasión en Nehemías como la hay en Jesús. Así que siempre nosotros tenemos que mirar la Escritura, pero visualizando qué nos quiere enseñar acerca de Jesús también en el pasaje. Y Nehemías, todo el libro y toda la Biblia se refiere a Jesucristo. Entonces siempre tenemos que leer la Biblia pensando en qué es lo que Dios quiere transmitir para nosotros, que debemos cambiar y que debemos ser transformados para ser igual o mejor cada día como Jesús. La semana pasada tomamos tiempo para estudiar los versículos que terminan el capítulo 2 de Nehemías. Usted recordará que hablamos acerca de la importancia de poner manos a la obra y que primero debíamos prepararnos para la tarea, en segundo lugar debíamos evaluar el costo de la tarea, en tercer lugar debemos llamar a los demás para trabajar en la tarea, creando conciencia de la situación real. En cuarto lugar hablamos acerca de la importancia de ser determinados en la tarea y por último, tener un carácter firme para luchar contra la oposición. Estas son aplicaciones prácticas que hablamos la semana pasada y que resumen de cierta manera también muchas de las cosas que hemos mirado en el capítulo 1 y capítulo 2 de Nehemías. Así que son muchas áreas en las que necesitamos ir trabajando y reflexionando. Esta mañana quisiera que tomáramos tiempo para leer el capítulo 3 de Nehemías. Lo vamos a leer completo, todo el capítulo 3, no nos va a tomar mucho tiempo. Y vamos a leer el capítulo y luego vamos a ir hablando acerca de algunos puntos que aparecen aquí. Entonces lea conmigo, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y usted por favor lea de la versión que tenga ahí a mano, ya sea en su teléfono, en su computadora o en papel. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Inri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar, con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, y el tramo siguiente Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoá reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables o sus líderes o sus gobernantes no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Paseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot. A estos se les unieron los de Gabaón y los de Mizpah, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates.
Uziel, hijo de Jarías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente tramo lo reconstruyó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Jedaías, hijo de Harumaf, cuya casa quedaba al frente. Y el siguiente, Hatús, hijo de Hasabnías. No se vayan a enredar como yo me enredo con los nombres, porque son diferentes a los nuestros, pero sigamos leyendo, versículo 11. Malquías, hijo de Harín y Jasub, hijo de Pahat, Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los hornos. Salún, hijo de Jalojés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Ponga atención en todo lo que va pasando aquí porque estamos viendo muchos detalles. La puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Sanoá y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet-Hakerén, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salún, hijo de Col-José, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente, la techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las gradas que llevan a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de una mitad del distrito de Betsur, reconstruyó el siguiente tramo hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta el cuartel de la Guardia Real. El sector que sigue lo reconstruyeron los levitas. Y Rejún, hijo de Baní, en el tramo siguiente, Hasabías, gobernador de una mitad del distrito de Keilah, hizo las obras de reconstrucción por cuenta de su distrito, y las continuaron sus compañeros. Babai, hijo de Genadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Keilah, y Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, que reconstruyó el tramo que sube frente al arsenal de la esquina, el tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Sabai. El sector que va desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. El siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Benjamín y Jasub se reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Binui, hijo de Genadad, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del Palacio Real, junto al patio de la guardia. El tramo contiguo lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo, que vivían en Ofel, reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla, sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Nemaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta las casas de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia, y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas, lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. ¡Wow! Esto es tremendamente intenso, porque
no hay como espacio para descansar, es decir, vamos pasando de un punto a otro, de un punto a otro, y como usted se da cuenta, empezaron reconstruyendo la puerta de las ovejas y terminaron llegando hasta la puerta de las ovejas, es decir, todo lo hicieron consecutivamente. Obviamente debieron haber tomado tiempo para comer y todas esas cosas, pero todo fue consecutivo, pasaron de un punto a otro, empezó el sumo sacerdote con los sacerdotes en la puerta de las ovejas, terminaron reconstruyendo todos los muros de la ciudad en el mismo sector donde está la puerta de las ovejas. Hay una lectura intensa de todo el trabajo que se va haciendo a lo largo de la reconstrucción, y más adelante nos damos cuenta que todo se reconstruyó en 52 días, como lo hemos visto en otras ocasiones, en otros tiempos también para hablar de este pasaje. Pero fíjese que a lo largo de todo lo que pasa aquí, uno puede pensar, esto no tiene sentido para nosotros, porque ¿de qué nos sirve conocer el nombre del sumo sacerdote? ¿De qué nos sirve conocer el nombre de las puertas? ¿De qué nos sirve conocer cómo iban avanzando y cuánto trabajaba uno, cuánto trabajaba el otro? Pero fíjese que nos sirve de mucho, porque todos nosotros hoy día estamos aprendiendo acerca de cómo reconstruir los muros que ellos reconstruyeron en Jerusalén. Y hemos hablado acerca de que esta reconstrucción no era solo una reconstrucción material que implicaba volver a levantar los muros de toda la ciudad y las puertas de toda la ciudad, sino que también restauraba la moralidad en el pueblo de Israel, restauraba la espiritualidad en el pueblo de Israel, reconstruía la relación del pueblo con Dios, esa relación que se había destruido básicamente a causa del pecado que habían cometido, a causa del abuso que ellos habían empezado a experimentar, y al mismo tiempo a causa de su propia negligencia, a causa de su propia tibieza espiritual, a causa de su desenfoque, porque hablamos la semana pasada que habían por lo menos pasado 150 años entre que empezaron a reconstruir, y no lo habían podido hacer. Y con Nehemías, un hombre escogido por Dios, un hombre tocado profundamente por Dios, fue capaz de llevar la tarea adelante en 52 días. ¿Y qué podemos ver aquí en el pasaje? Podemos ver en este capítulo que obviamente es lo que viene después de lo que dicen las personas en el capítulo 2. En el capítulo 2 dijeron, bueno, manos a las obras, manos a la obra, empecemos a trabajar. Y veíamos la semana pasada que ellos se comprometieron al trabajo y que había oposición, pero siguieron trabajando. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? En el capítulo 3 nos damos cuenta de que debemos reconstruir todos juntos. La tarea de reconstrucción no es de una sola persona, no es de un líder, no es de una persona. Al contrario, la tarea de reconstrucción es de todos. Todos debemos estar involucrados en la reconstrucción. Cuando los cristianos nos unimos para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado, no hay nadie que pueda detenernos. Nadie puede detener el trabajo de la iglesia, a menos que la iglesia se detenga a sí misma. Y cuando la iglesia se detiene a sí misma es porque se ha desenfocado. Cuando los matrimonios dejan de crecer en su vida matrimonial es porque se han desenfocado, es porque han empezado a mirar el mundo y no han empezado a mirar a Dios. Cuando las familias son destruidas a causa de la influencia del mundo es porque no están unidas, es porque no están trabajando en pos de la reconstrucción. Y esta es una imagen importantísima que encontramos aquí en el capítulo. Entonces, la reconstrucción, queridos hermanos, no es tarea de una persona, sino que de todos. Vemos aquí cómo empieza el sumo sacerdote trabajando con los sacerdotes, y de ahí en adelante cada parte empieza a hacer un montón de trabajo juntos. En el capítulo 2, versículo 18, se nos habla acerca de la motivación que tenían los hermanos, las personas en este pueblo para reconstruir. Y es importante considerar aquí un punto para iniciar todo lo que vamos a desarrollar esta mañana. La reconstrucción tenía una motivación superior. La reconstrucción de los muros de Jerusalén tenía una motivación superior. En el capítulo 2, versículo 18, leemos lo que Nehemías le dice a las personas que le están escuchando. Él dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho.
al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Fíjese que el pueblo estaba esperando, creo yo, estaba esperando a alguien que estuviera completamente consumido por el deseo de Dios, por el corazón de Dios para empezar a trabajar. Ellos no solo estaban reconstruyendo las murallas en ese momento, ellos estaban reconstruyendo su adoración a Dios. Dios era el centro del pueblo de Israel y ellos ahora estaban reconstruyendo esa relación que tenían al principio. El propósito de todo lo que estas personas empezaron a hacer y de todo lo que nosotros como cristianos también debemos hacer responde a una sola motivación: adorar a Dios. Hermanos queridos, nosotros como pueblo de Dios debemos tener en primer lugar la principal motivación para hacer todo lo que hacemos en la iglesia y en cualquier lugar donde estemos. Nuestra motivación principal debe ser adorar a Dios con todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos. Nuestros pensamientos deben ir a Dios para adorarlo, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Lo que hacemos a diario debe estar enfocado en motivar principalmente la adoración a Dios. Ellos estaban enfocados en esto. Nehemías estaba enfocado en adorar a Dios y en llevar al pueblo a adorar a Dios, a reconstruir esta adoración que había al principio. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y fíjese que esto que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10, verso 31, no es opcional para nosotros los cristianos, es un mandamiento. Sea que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Esto es importante porque si en nuestra mente, por ejemplo, la motivación principal es hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios, vamos a corregir a nuestros hijos para la gloria de Dios. Vamos a guiar nuestras familias para la gloria de Dios. Vamos a trabajar de la mejor manera en nuestros trabajos para la gloria de Dios. Vamos a buscar ser mejores vecinos con nuestros vecinos para la gloria de Dios. Vamos a buscar hacer todo lo que podamos en nuestras casas para la gloria de Dios. Vamos a ir a la iglesia para la gloria de Dios. Vamos a estudiar la Biblia con las personas para la gloria de Dios. Note que lo importantísimo en nuestra vida cristiana no tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Dios y con dar la gloria a Él. Entonces, esta mañana quiero pedirle, por favor, que todos nosotros juntos, busquemos en primer lugar dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Hoy día es difícil de pronto pensar de qué manera le doy gloria a Dios si estoy lejos de mis hermanos. No, de cualquier manera nosotros podemos dar gloria a Dios porque dice la Escritura, ya sea que estemos comiendo, que estemos bebiendo, y obviamente está en un contexto diferente, hablando de la carta a los Corintios en ese momento. Había toda una historia, todo un contexto diferente al que nosotros podemos estar viviendo hoy, pero el pasaje o el principio del pasaje se refiere también a nuestra vida. Si usted está mirando Zoom hoy día, si usted está en Facebook hoy día, todo lo que hace, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Si se ha vestido de una manera, que sea para agradar a Dios. Si está hablando con las personas de alguna manera, que sea para agradar a Dios, para que Él sea glorificado en su vida, para que nadie desvirtúe el mensaje de Dios, producto de la negligencia nuestra o del desenfoque nuestro. Que cuando la gente vea nuestros matrimonios, vea que es un matrimonio firme, que es para la gloria de Dios. Puede que tengamos problemas, como todas las parejas, claro que sí, pero que esos problemas nos lleven a nuestras relaciones a desvirtuarse del enfoque correcto, glorificar a Dios. Esta mañana usted y yo debemos glorificar a Dios con todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos. Ese es el llamado de la Escritura en Nehemías también para cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos debe ser hecho para glorificar a Dios. Nehemías y todos los que estaban trabajando en la reconstrucción tenían una sola responsabilidad: reconstruir las murallas. Pero no era solo esa responsabilidad. La responsabilidad de reconstruir las murallas recaía en que el pueblo completo, restaurara su relación con el Señor nuevamente. Fíjese
que leí un comentario hace unas horas atrás, anoche prácticamente, y, y un autor de apellido Porter dice, muchas veces podemos hacer parecer la obra de Dios como un estadio de fútbol, en que 50.000 personas necesitadas de ejercicio se la pasan observando a 11 jugadores que tienen necesidad de descansar. Pero esto no debe ser así. Todos debemos participar en ella. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, fíjese. Él tiene un punto muy importante. El Porter hace un punto muy importante aquí porque dice, muchas veces nosotros podemos parecernos a un estadio de fútbol. Nosotros todos podemos estar mirando cómo algunas personas están trabajando en la iglesia, cómo algunos están estudiando la Biblia, cómo algunos están compartiendo su fe, cómo algunos están siendo generosos, cómo algunos están siendo serviciales. Pero nos pasamos la vida mirando a los demás, mirando todo lo que hacen los demás y no involucrándonos en el trabajo ministerial. Cuando no nos involucramos en el trabajo ministerial, nos transformamos en perezosos espirituales, en críticos de los demás. Empezamos a mirar la paja que tiene el hermano y no vemos el tronco que hay en nuestro ojo porque estamos tan preocupados de ver cómo los demás hacen el trabajo que no nos preocupamos de lo que nosotros no estamos haciendo. Y aquí a lo largo del capítulo hemos visto que algunas personas no quisieron trabajar en la obra de Dios porque tal vez se creían mejores o pensaron que otras personas podían hacerlo. Y ellos se hicieron a un lado. Y muchas veces, hermanos queridos, cuando estamos reconstruyendo, cuando estamos trabajando en proyectos para que la obra de Dios vaya adelante, tenemos oposición por una parte. Y por otro lado tenemos hermanos negligentes y perezosos que no quieren contribuir al avance de diferentes formas. Critican a los misioneros, critican el liderazgo, critican a los hermanos, critican lo que hace la iglesia, pero no son capaces de mirarse a sí mismos en el espejo y empezar a jugar en el partido, a participar del juego, sino que miran desde afuera con los brazos cruzados, bien cómodos, con un café en la mano, criticando y buscando el error sin hacer absolutamente nada. Ahora es importante considerarlo, porque en la reconstrucción todos debemos trabajar juntos. Un detalle importante aquí tiene que ver con que las puertas se reconstruyeron. Yo me pregunté, ¿qué tiene que ver las puertas aquí? Porque hay varias puertas de las que se hablan, ¿no? Y empezamos a mirar Nehemías y empezamos a ver la importancia de reconstruir las puertas. La semana pasada hablamos un poco acerca de eso. No voy a tener tiempo para hablar del significado de cada una de las puertas que hay, pero cada una tiene una connotación importante para el pueblo de Israel. Y ellos empezaron a trabajar por las puertas. Fíjese que el capítulo 3 nos dice que el sumo sacerdote, Eliasib, y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Ahora, déjeme tomar un par de minutos aquí, no quiero entrar tanto en el detalle, pero fíjese que leyendo comentarios, leyendo un poco acerca de la historia de las puertas, la puerta de las ovejas era una puerta que no tenía cerrojos como tenían las otras puertas. No estaba asegurada como las otras puertas que habían alrededor de la muralla, sino que tenía un bastón, un madero o algo que la sostenía, pero generalmente estaba sin llave, estaba abierta para que las personas pudieran entrar. Y fíjese que esta puerta tenía la función de hacer pasar a los animales que iban a ser sacrificados para el perdón, para la intercesión que hacía el sacerdote, los sumos sacerdotes por el pecado de las personas. Entonces, cuando nosotros leemos que el sumo sacerdote, que era una persona sumamente importante aquí en la religión, y sus compañeros los sacerdotes, es decir, el liderazgo espiritual del pueblo, el liderazgo, el sacerdote, los sacerdotes, el sumo sacerdote, con todo su atavío, con todas las piedras preciosas que llevaban encima, se arremangaron las mangas y empezaron a trabajar, agarraron el martillo, agarraron la pala, la picota, empezaron a trabajar con tierra, a ensuciarse la ropa, a ensuciarse ellos mismos. Bajaron de su posición de liderazgo espiritual y empezaron a lidiar con la mugre que hay en el suelo, en el piso, en la tierra, en la reconstrucción, y se enfocaron en reconstruir la muralla, perdón, la puerta de las ovejas. Ahora, por esa puerta, como les decía, metían a los animales que iban a ser sacrificados para el perdón de los pecados.
era tan importante empezar por este lugar, porque este lugar era por donde la gente entraba nuevamente en una conexión con Dios. El liderazgo espiritual empezó a trabajar en restaurar la relación del pueblo con Dios. Ellos necesitaban enfocar todo en primer lugar con Dios. Por eso es que hablamos de la adoración como punto importante. La puerta de las ovejas se refleja en que los sacerdotes, los líderes están preocupados de restaurar en primer lugar la relación del pueblo con Dios. Las personas que repararon esta puerta eran los líderes. Y fíjese que curiosamente el sumo sacerdote se llamaba Eliasib. Y cuando traducimos el nombre Eliasib a nuestro idioma, esto se traduce como Dios restaura o como el Dios que restaura. Entonces fíjese que Eliasib trae consigo el nombre de Dios restaura y está trabajando precisamente en la restauración de la puerta que permitía a las personas ingresar los sacrificios para que Dios perdonara sus pecados. Podrían haber empezado por cualquier otra puerta, pero empezaron por aquí porque ellos tenían en mente restaurar en primer lugar la relación del pueblo con Dios, esa que se había perdido. Esa que muchas veces nosotros también perdemos a causa de nuestra propia negligencia o despreocupación. ¿Sabe? Esto me hace recordar el Salmo 127 que compartí el miércoles pasado con todos ustedes. Y me hace recordar que este salmo nos dice, Salmo 127, 1 al 2, no lo voy a leer completo, solo voy a hacer referencia a algo, pero dice, si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida, en vano hacen guardia. Y fíjese que estos sacerdotes y este sumo sacerdote y Nehemías y todo el pueblo estaba enfocado en que el Señor debía trabajar en sus vidas, que el Señor debía reconstruir, que el Señor era lo más importante, que habían perdido esa relación y que ahora estaban volviendo a restaurarla. Debemos preguntarnos aquí, ¿qué tal nosotros? ¿Cuánta prioridad nosotros estamos dando a evaluar esa relación con Dios que teníamos al principio? ¿Y cuánto le estamos reconstruyendo? Porque probablemente hay cosas en nuestras vidas religiosas cristianas que muchas veces dejamos pasar. Hemos hablado acerca de que a veces hay grietas, a veces hay derrumbes, a veces hay escombros que nos impiden seguir avanzando en nuestra vida cristiana, pero ¿cuánto nos detenemos a hacer lo que Nehemías hizo? Una evaluación profunda de los daños ocasionados por el pecado, de los daños que está generando la tentación, de los daños que ha generado la pornografía, la infidelidad, la inmadurez espiritual, de los daños que ha generado la crítica nuestra hacia otros cristianos, el chisme, la murmuración hacia todo lo que ocurre. ¿Cuánto daño ha generado eso? No solo en los demás, sino en nuestra relación con Dios. Debemos poner a Dios en primer lugar para reconstruir y debemos trabajar juntos para reconstruir esa relación que tenemos como pueblo con Dios. Debemos trabajar juntos para levantar la iglesia delante de Dios, para que nuestras misiones se levanten, para que nuestros misioneros se levanten, todos juntos. Esto es un esfuerzo conjunto para dar gloria a Dios. El pastor bautista Brian Bill, del cual he aprendido muchísimo esta semana sobre Nehemías, menciona que todos nosotros debemos asegurarnos de que estamos dedicados a Dios antes de comenzar a trabajar para Dios. Es crítico esto, hermanos queridos, porque no debemos cometer el error de concentrarnos tanto en el trabajo o en la tarea y olvidarnos de Dios. Dios no se impresiona con nuestro trabajo, Él quiere nuestro corazón. Es por eso que la adoración siempre debe preceder al trabajo. A veces nosotros, y lo digo por experiencia propia, estamos tan involucrados en el trabajo ministerial, estamos tan involucrados en ayudar a un hermano, a alguna persona a entregar su vida a Dios, estamos tan involucrados en ayudar a personas que necesitan la ayuda de Dios, que nos olvidamos de nuestra propia relación con el Señor. Tenemos que asegurarnos que estamos consagrados, que nos hemos apartado, que tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque si no es así, estamos trabajando y sirviendo, pero nos hemos descuidado de lo más importante. No debemos cometer el error, como dice Brian Bill, no debemos cometer el error de concentrarnos tanto en el trabajo
y olvidarnos de Dios. Algunos de nosotros de pronto nos concentramos tanto en nuestro matrimonio y nos olvidamos de Dios. Nos concentramos tanto en nuestro matrimonio que empezamos a mirar los errores de la esposa o del esposo. Nos concentramos tanto en el trabajo que empezamos a enfocarnos más en ganar dinero que en dar gloria a Dios con lo que hacemos. Nos enfocamos tanto en nuestras carreras que olvidamos que la carrera existe para servir a Dios y no para servirnos a nosotros. Es tan importante volver a preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de trabajar, antes de continuar con el trabajo. Por eso ellos empezaron a reconstruir en primer lugar la puerta de las ovejas, la entrada para que Dios volviera a restaurar la relación con el pueblo. Hay que preguntarnos, hermanos, ¿cuán apartados estamos del mundo para servir a Dios? Algunas lecciones que quiero compartir hoy día acerca de esto, que tienen que ver con esta consagración. Primero, el capítulo 3, versículo 1 al 2, nos da una clave acerca del liderazgo espiritual, del liderazgo de la iglesia. El liderazgo debe dar el ejemplo. El liderazgo debe dar el ejemplo. No podemos ser líderes que llamamos, pero que no hacemos lo que estamos llamando a otros a hacer. Y es bien importante evaluar nuestro liderazgo, hermanos queridos. Todos nosotros que somos líderes en la congregación y en las congregaciones, debemos evaluar nuestro liderazgo. Yo estoy evaluando mi liderazgo, estoy evaluando mi vida con Dios. El miércoles compartí algunas cosas acerca de las que he aprendido y que me enfrentan en este libro de Nehemías. Pero cada uno de nosotros que lideramos grupos pequeños, ancianos, diáconos, cualquier persona que está en una posición de liderazgo, antes de empezar a hacer cualquier cosa debe evaluar si lo que está pidiendo que los demás hagan, lo está haciendo también. Debemos dar el ejemplo. Este sacerdote y sumos sacerdotes se dedicaron al trabajo. No llamaron al pueblo simplemente a trabajar. Ellos trabajaron con el pueblo, pero porque querían unir al pueblo con Dios. Entonces es importante que los líderes demos el ejemplo. Nehemías dio el ejemplo. Nehemías fue un líder excepcional. Yo miro a Nehemías aquí y es increíble todo lo que hace, todo lo que es. Usted después puede tener acceso a las notas de mi sermón, entonces va a poder conocer los detalles de cada cosa que comparto. Pero le quiero rápidamente hablar acerca de ocho características que muestran el liderazgo de Nehemías y que definitivamente lo relacionan con Jesús. Porque como le decía al principio, nosotros siempre debemos mirar la Escritura en relación a Cristo. Nuestros ojos deben ir a la Escritura tratando de buscar dónde está Cristo aquí. Y fíjese que los líderes deben dar el ejemplo, y Nehemías lo dio. Nehemías inspiró a los demás a hacer el trabajo, porque Nehemías era un líder compasivo. Nehemías tenía compasión en su vida, era un líder que sentía el dolor de los demás. Sintió, capítulo 1 de Nehemías, vemos cómo él sintió el dolor. Quiso saber cómo estaba la gente, sintió el dolor de la gente, ayunó, hizo duelo, se fue a Dios. 4 meses estuvo orando para que Dios le ayudara a entender cuál era su plan. Y él sentía lo que ocurría en el pueblo, era compasivo. Era un líder contemplativo. Él miraba profundamente a Dios. No solamente tenía una idea vaga de Dios, no. Él realmente pensaba en Dios. Él realmente reflexionaba en la Escritura, tenía la Escritura en su vida. Capítulo 1, versículo 4 nos dice que él ayunó y oró al Dios del cielo. En el capítulo 2, versículo 4 dice que se encomendó al Dios del cielo. Capítulo 2, versículo 8 dice, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, que somos líderes, y hablo a nosotros los líderes principalmente ahora, cuántos nosotros como líderes estamos todo el día pensando en dar gloria a Dios con lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros que lideramos la iglesia, que lideramos grupo pequeño, que influenciamos a las personas fuera de nuestro contexto religioso, pensamos en Dios en primer lugar, ponemos a Dios en primer lugar, nos encomendamos a Él para que Él nos dirija, para que Él abra las puertas, para que Él nos lleve donde debemos estar? Nehemías contemplaba profundamente a Dios. Nehemías tenía una actitud positiva, porque a pesar de la oposición que enfrentó y enfrentó durante todo su ministerio, desde que empezó la reconstrucción y desde antes,
que empezó la reconstrucción, porque vimos que antes de llegar a Jerusalén ya había estado enfrentando persecución, oposición. Él tenía una actitud positiva. No permitió que el desánimo lo derrotara. Hace un tiempo aprendí una lección mirando algunos temas de liderazgo de un entrenador de un equipo deportivo, y él decía que muchas veces cuando estaban en la cima de la montaña, es decir, cuando conseguían los éxitos, era fabuloso. Siempre a todos nosotros nos gusta conseguir éxito, que las cosas vayan bien, nos agrada ser exitosos, pero cuando viene la derrota, muchas veces nos cuesta salir de la derrota. Y ellos en su equipo deportivo generaron la ley de las 24 horas que le compartí a mi esposa hace unos días atrás. Y ellos decían, ya sea que ganemos los partidos o que perdamos los partidos, tenemos 24 horas para alegrarnos o 24 horas para entristecernos, pero después de las 24 horas empezamos nuevamente con nuestra tarea. Y algunos de nosotros nos pasamos más de 24 horas sufriendo porque nos fue mal en algo, sufriendo porque Dios no ha contestado la oración, sufriendo porque pecamos, sufriendo porque sentimos culpa, sufriendo porque no vino a la iglesia el amigo que invitamos, sufriendo porque nos dijeron algo que nos dañó. Y quedamos dándole vuelta a la misma situación durante mucho tiempo. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos con fe, llevar la oposición a Dios, confiar en Él, orar, ayunar, sufrir lo que tengamos que sufrir, pero luego levantarnos y avanzar de nuevo. Debemos recordar, hermanos queridos, que somos seres humanos. Vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a sentir la derrota, pero necesitamos levantarnos y seguir adelante, siempre mirando que el que está a cargo de todo el proyecto es Dios. Y cuando digo de todo el proyecto, es importante que usted y yo pensemos en todo el proyecto y todo lo que involucra el proyecto de Dios. El proyecto de Dios involucra una realidad: reconstruir nuestras vidas y volverlas cada día más a la imagen original. Lo que Dios está haciendo en nosotros, hermanos queridos, es reconstruir la imagen original que existía antes del pecado. No voy a entrar ahí para no confundirle con temas teológicos, pero cuando Dios creó todo, nos creó imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros cometimos el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, y usted sabe toda la historia ahí de la serpiente, y que empezaron a culparse unos con otros, y al final la serpiente se llevó toda la carga pesada, pues lo que pasó es que nos desenfocamos a causa de eso. Obviamente, la culpa del pecado fue de esos dos primeros, y nosotros cargamos con toda la consecuencia de ellos, pero lo que ocurrió es que teníamos la imagen perfecta y la perdimos. Y Dios quiere restaurar esa imagen perfecta en nosotros, hombre y mujer a imagen de Dios. Romanos 8, 28 al 30 nos dice que Jesucristo debe ser el primero entre muchos de sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere reconstruir, Dios quiere restaurar lo que éramos al principio. Y ahora está reconstruyendo las murallas en Jerusalén y vemos toda esta cantidad de personas trabajando alrededor de las murallas, reconstruyendo la relación con Dios primero, restaurando la moralidad, restaurando la espiritualidad, devolviendo la identidad al pueblo de Dios en Nehemías. Y lo mismo quiere hacer con nosotros. Dios quiere que usted sea una mujer de Dios. Él quiere que nosotros seamos hombres de Dios, a su imagen y semejanza, con una mente transformada, con una espiritualidad enfocada en Él. Y debemos tener una actitud positiva para luchar cada día con eso. Nehemías estaba enfocado en la tarea. Él no perdió de vista el fin, no perdió de vista la meta. Probablemente cuando tenía estas luchas emocionales que todos tenemos y que a veces nos enfrentamos porque hay contradicción, porque hay oposición, pues él fue a Dios. Y regresó animando, regresó animado, regresó a motivar, porque su motivación venía de Dios. La motivación del liderazgo debe venir de Dios para poder crecer y para poder empujar la iglesia a hacer la voluntad de Dios. Mi propósito, hermanos queridos, en esta vida como ministro, es que usted sea un hombre santo, que usted sea una mujer santa, que nosotros juntos podamos restaurar nuestra vida con Dios, que cuando salgamos a la calle, la gente vea a alguien diferente. Ya sea que le caigamos bien o que le caigamos mal a las personas, porque no hay término medio. El cristiano o le cae bien a la gente o le cae mal, no hay más.
No somos agradadores, no andamos buscando agradar a los vecinos con las cosas que les gustan a ellos o con las cosas que no les gustan. Eso no es importante para nosotros. Lo importante es dar gloria a Dios, porque cuando damos gloria a Dios, definitivamente causamos un impacto en los demás. ¿Le van a invitar a más churrascos si usted es más sociable en su comunidad? Claro que sí. Probablemente le van a invitar a muchos churrascos que se comparten entre los vecinos y los amigos. En el equipo de fútbol le van a invitar más churrascos. En la universidad le van a invitar su churrasco, su cerveza y sus cosas, pero no le van a invitar tanto si usted es un cristiano real. Y no se sienta mal por eso, siéntase bien, porque un día, usted estará con Dios en el cielo. Estará con Él en el cielo, que es lo más importante. Ya no va a tener el hambre que le va a dar mirar ese churrasco que los vecinos tienen. No le van a dar ganas de comer lo que los demás comen. No, va a tener deseo de estar siempre ahí porque va a estar con el Señor. Entonces debemos estar enfocados en la tarea. Obviamente no estar por el cielo y hacernos parecer que somos superiores a todos los demás, porque no es así. La verdad es que los cristianos no somos superiores a los demás. Somos diferentes, pero no superiores. Porque por el solo hecho de saber quiénes somos ya tenemos la claridad de todos los pecados que hemos cometido. De hecho, somos lo peor del mundo. La Escritura dice que Dios ha escogido a lo peor del mundo para avergonzar a los que se creen mejores. Así que no se crea mejor. No nos creamos mejor que los vecinos. Al contrario, somos peores que ellos en muchas cosas que hemos hecho antes. Solo que nos diferencia el que Dios nos ha adoptado, el que ahora somos de Él y que buscamos un propósito mayor para nuestra vida, para la vida de nuestras familias y para la vida de todos los que nos rodean. Nehemías estaba enfocado en la tarea, era un líder enfocado, era previsor. Nehemías sabía qué tenía que hacer y lo que necesitaba para hacer su trabajo. Su tiempo de evaluación profunda permitió que él entendiera todo lo que necesitaba. No me canso de esto. Yo hoy día en la mañana oraba con mi esposa la importancia de evaluar, la importancia de ver lo que tenemos que cambiar, en qué tenemos que crecer. Todo el tiempo, hermanos queridos. Debemos estar cuestionando nuestra vida cristiana en base a lo que la Biblia dice. Nehemías era valiente. Tenía al rey que podía quitarle la vida. Usted recordará que estaba temblando cuando se acercó al rey en el capítulo 1. Y el capítulo 2, pero el rey le abrió la puerta porque Dios había trabajado en su corazón. Pero él era valiente, además de enfrentar al rey que podía quitarle la vida, enfrentó a los enemigos del pueblo de Dios, pero siempre con su confianza puesta en el Señor. Nehemías se mantuvo firme y llevó su temor a Dios. Era valiente, tenía una conciencia tranquila. Él había confesado su pecado, había confesado cuán involucrado se sentía a causa del pecado que el pueblo había cometido. Dijo, mi familia y yo hemos pecado. Se hizo uno con el pecado del pueblo y tenía su conciencia limpia delante de Dios. Muchos hoy en día no la tienen. Muchos hoy en día cargan con multitud de pecados en sus vidas porque no han sido capaces de enfrentar su realidad con el Señor. No han sido capaces de arrepentirse, de pedir perdón a Dios y de pedir perdón a los demás. Tal vez entre nosotros haya alguien que tiene una conciencia intranquila porque no ha hecho las cosas bien delante de Dios, porque ha pecado, porque no ha confesado, porque no ha buscado hacer lo correcto. Pues arrepiéntase y busque a Dios. Sea transparente, íntegro delante de Dios. Por último, Nehemías era un hombre de convicción profunda. No tenía dudas de que Dios estaba con él. No tenía dudas de que Dios trabajaba con ellos y sabía que Dios les iba a dar la victoria, a pesar de lo que los demás dijeran. ¿Sabe? No tenga miedo de que las personas le persigan o le cuestionen por sus decisiones cristianas. No tenga miedo de que en la casa alguien le diga que usted está metiendo la pata por ser cristiano. No tenga miedo de eso. Simplemente manténgase con convicción, porque esto es algo que Nehemías hizo. Al mismo tiempo, cuando miramos a Nehemías, y perdón que tomé un poco de tiempo en el sermón para hablar de estas cualidades, pero usted puede leerlas más adelante también cuando tenga las notas. Todas estas cualidades no solo hablan de Nehemías y de su liderazgo. Todas estas cualidades nos llevan a mirar a Jesús, porque Jesús era y es el líder más excepcional de todos. Si Nehemías era grande en su liderazgo, Jesucristo es el mejor de todos. Nehemías era compasivo, pero vemos a Jesús compasivo.
Siento compasión por ellos porque parecen ovejas sin pastor. Era contemplativo porque pasaba su tiempo con Dios, enfocado en Él, y a veces hablaba con Dios en medio de la gente. Era tremendamente positivo. Estaba enfocado, era previsor, era valiente, era puro y tenía una convicción profunda en Dios. Esto debe llevarnos a nosotros a meditar. Como líderes debemos ser como Jesús. Y tenemos herramientas aquí en Nehemías para poder cambiar la visión que tenemos del liderazgo. Pero no solo como líderes, sino que como cristianos debemos ser así. Debemos ser compasivos, contemplativos, positivos, enfocados, previsores, valientes, puros y de profunda convicción. Así que esto vemos en primer lugar, los líderes debemos dar el ejemplo. Por otra parte, podemos apreciar algunos puntos más y espero que no se esté cansando o que no esté ansioso con todas las cosas que miremos acá, porque realmente, y yo le soy honesto, yo, como le decía al principio, leí este capítulo muchas veces y pensé, voy a pasarme directo al capítulo 4 porque no sé qué cosa agarrar de aquí. Y a medida que iba leyendo, Dios va mostrando tantas cosas importantes y prácticas para nuestra vida. Fíjese que un punto que hemos visto, el liderazgo espiritual debe dar el ejemplo. Hemos visto cómo es un líder espiritual y cómo ese líder espiritual se relaciona con Jesucristo y que debemos tomar el ejemplo de él para vivirla también en nuestra vida. Pero fíjese que algo más que vemos aquí en el pasaje es que Dios usa y quiere usar a todo tipo de persona para su obra. Dios usa y quiere usar a todo tipo de persona para su obra. Fíjese lo que nos dice el pasaje. Lo voy a hablar nada más rápidamente. Pero a lo largo del pasaje vemos que Dios usó gobernadores, que Dios usó perfumeros, que Dios usó plateros, personas que trabajaban con plata, personas que trabajaban con perfume. Dios usó sumos sacerdotes, levitas. Dios usó mujeres para trabajar en la reconstrucción. Personas que quizás nunca habían agarrado una pala, personas que tal vez nunca habían tomado un martillo, personas que habían trabajado delicadamente con sus manos para hacer obras. Dios los tomó, los sacó de su comodidad, de su punto de confort y los llevó a un lugar completamente desconocido para ellos, pero los ayudó en todo el trabajo. El versículo 8, por ejemplo, del capítulo 3 nos dice: Uziel, hijo de Jaraías, que era uno de los plateros. Y más adelante nos dice que también usó a uno de los perfumistas. Y casi al terminar nos dice que entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén. Eran personas que trabajaban en otra cosa diferente. Y Dios los llevó ahí. Dios los puso a trabajar en la reconstrucción. El versículo 12, por ejemplo, nos dice que Dios usó a Salún, hijo de Jalojés, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén, y que él reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Sus hijas le ayudaron en la reconstrucción. ¿Sabe? Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Dios nos va a sacar de nuestra comodidad para ponernos a trabajar en el ministerio. Dios nos va a exigir más allá de lo que nosotros creemos que podemos dar y nos va a capacitar porque Dios quiere usar a cualquier tipo de persona para su obra, sin importar los conocimientos que tiene. Es importante que estemos dispuestos a esto, porque lo que Dios busca en nosotros no es que seamos profesionales o que estemos capacitados en alguna área. Eso sirve, obviamente, pero lo que Dios busca en nosotros es la disposición. Es que estemos dispuestos a trabajar, es que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere, es que estemos dispuestos a trabajar en la reconstrucción, a ensuciarnos las manos, a agarrar las herramientas que desconocemos para poder cumplir con la tarea que Dios nos da. Dios nos quiere usar. ¿Cuán dispuestos estamos hoy, queridos hermanos, para servir a Dios en la reconstrucción? Debemos preguntarnos. Así que Dios busca en nosotros disposición. Dios quiere usar todo tipo de personas para el trabajo, pero algo que puede pasar en medio de todo el trabajo y en medio de todo el ánimo es que puede haber personas que no quieren trabajar. Y este es un punto que nosotros notamos en el versículo 5.
Por ejemplo, el versículo 5 dice, los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus líderes o con sus dirigentes. La palabra notable se traduce algo así como gobernantes, como líderes, como personas de una posición diferente a los demás. Y resulta que estas personas de Tecoa reconstruyeron la parte que les correspondía, pero sus líderes, sus gobernantes, las personas que probablemente tenían una posición más acomodada, no quisieron trabajar porque no quisieron someterse a la dirección de estas personas que estaban ahí. Entre nosotros puede que haya algún hermano tan orgulloso o una hermana tan orgullosa que se crea capaz de hacer solo las cosas o que crea que el trabajo de la reconstrucción no es digna de él o de ella o de ellos. Pues fíjese que es importante considerar esto, porque hay personas que no están dispuestas a arremangarse las mangas y trabajar. Y la escritura en Jeremías 48, versículo 10 nos dice algo terrible. En Jeremías 48, versículo 10 se nos dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Hermanos queridos, nos vamos a encontrar con personas que no quieren trabajar en medio de toda la reconstrucción, con personas que se creen superiores, con personas que son arrogantes, con personas que se han convertido al cristianismo, pero no han dejado el mundo todavía. Siguen creyendo que son superiores. Y eso puede pasar aún entre nosotros. Obviamente esto no es para andar criticando ni mirando mal a la gente, no. Dios se encargará de quienes son así, de lidiar con ellos. Y nos va a usar tal vez en algún momento para tratar en sus corazones. Pero la Escritura dice, maldito el que sea negligente, el que se niegue a realizar el trabajo del Señor. No debemos por ningún motivo, hermanos queridos, rechazar el trabajo que Dios nos ha dado. Si es cuidar la puerta, si es cuidar los niños, si es barrer el salón, si es buscar ayudar a una persona en necesidad y Dios nos ha llamado para eso, debemos hacerlo. Si Dios te llama a liderar, si Dios te llama a servir, si Dios te llama a predicar, no debemos rechazar el llamado. Si Dios nos llama a ir a otro lugar para evangelizar, si Dios ha puesto en tu corazón el llamado a ser misionero, no debes ser negligente por lo que Dios te ha llamado. Dios va a usar a otras personas para hacerlo, pero tú vas a perder la bendición de colaborar en el trabajo con el Señor. Así que habrá personas que no quieren trabajar. Eso es así. Dios quiere usar a todo tipo de personas. Debemos estar dispuestos para ser usados. Pero así como hay personas que no quieren trabajar, también habrán personas que trabajan más que otras en la reconstrucción. Y está bien. Hay personas que trabajan más que otros, ya sea porque hacen el trabajo más rápido, porque son más eficientes en algunas cosas, o por cualquier razón, hay gente que trabaja más en la reconstrucción que otros. Un problema que muchos de nosotros podemos enfrentar y que es terrible, es que estamos o podemos acostumbrarnos a hacer lo que se nos dice o hacer lo que se nos pide. Si alguien nos dice, hermano, tenés que poner los vasos para el agua, es lo único que hacen muchas veces. Me dijeron que pusiera los vasos para el agua y ahí están, no hago nada más y me voy a sentar. No. No se trata de hacer solo lo que se nos pide hacer. Necesitamos hacer más de lo que se nos pide hacer. Una cosa que yo siempre hablo con mis niños y que siempre les reafirmo, es que siempre ellos deben hacer algo más. Si se les manda a poner los platos, tienen que sacar los platos. Si se les manda a limpiar el baño, tienen que limpiar el otro. Si se les manda a sacar la basura de sus cuartos, tienen que sacar la basura del otro, porque siempre hay que hacer algo más. No podemos simplemente hacer lo que se nos dijo. Tienes que limpiar esto, ya lo hago y se acabó, me voy a sentar y dejo que los demás trabajen. No, nosotros debemos ser personas que trabajan mucho más, que dan mucho más que los demás, que sirven más que los demás, que hacen más que los demás. No por querer ser mejores, sino que porque queremos contribuir mucho más al reino de Dios. Entonces es importante ver, por ejemplo, en el versículo 27 de este pasaje,
Vamos a leer aquí versículo 27. Recién vimos que en el versículo 5 las personas que eran de Tecoa reconstruyeron un tramo de la muralla, pero fíjese en el versículo 27, nuevamente los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre hasta la muralla de Ofel. Y más adelante vemos también que otras personas hicieron lo mismo. Por ejemplo, en el versículo 4 vemos que un hombre llamado Mesulán estuvo trabajando, pero además en el versículo 30 vemos que este hombre se repite el plato y también trabaja más. Y hay personas en el capítulo que hacen más de un trabajo, que reconstruyen una parte y parece que van a Nehemías y le preguntan, oye Nehemías, ya terminé mi tarea, ¿hay algo más que hacer? Y van y trabajan más. No debemos ser perezosos. Debemos buscar más trabajo para Dios. Si terminé mi tarea, no me voy a ir a echar a la hamaca mientras los otros están trabajando. Debo ir y trabajar más. Eso no quiere decir que no vamos a descansar. Claro que podemos descansar. Pero no podemos quedarnos sentados esperando que las cosas pasen. Debemos levantarnos y dar más, sacrificar más. Hasta que duela, como alguna vez hablamos del servicio. Debemos luchar más para reconstruir, para ayudar a otros a reconstruir. Si vemos que algunos están cansados, debemos ir y ayudar. No debemos simplemente mirar desde lejos como los demás se cansan, como el plato se les carga a algunos. No, debemos ser personas que damos mucho más. También habrá familias que se unirán para trabajar juntas en la reconstrucción. Aquí vemos que, por ejemplo, en el versículo 12 mirábamos cómo este hombre, que era gobernador de una parte del distrito de Jerusalén, reconstruyó un tramo, pero con la ayuda de sus hijas. O sea, sus hijas le colaboraron ahí. Él no estuvo solo, él podría haber llamado a otras personas, pero sus hijas estaban ahí. Yo imagino a mi hijo y a mi hija y a mi esposa todos juntos predicando el mensaje algún día. Me imagino a todos ellos también hablando de Dios. Me imagino que como familia podamos llevar el mensaje a otros lugares, que podamos plantar otras iglesias, que podamos generar cambios profundos en la vida de otras personas. Pero no solo yo, no solo mi esposa, sino mis hijos también. Y fíjese que es tan importante involucrar nuestras familias completas en el servicio de Dios. Porque cuando no lo hacemos, y esto es algo que orábamos mi esposa y yo en la mañana, y que le hablaba a ella también y a Dios, cuando no involucramos a nuestros hijos en el ministerio, por temor a que se sientan mal, a que se ofendan, a que tengan trabajo, lo que hacemos es mostrar a nuestros hijos que pueden caminar por el mundo sin tener consecuencias y que pueden al mismo tiempo estar en la iglesia viviendo como viven todos los demás. Nosotros debemos involucrar a nuestros hijos en el ministerio. Debemos llamar a nuestros hijos a un compromiso mayor con Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos que Dios está por encima de todo. Debemos hablarles a ellos de Dios. Y si no lo hacemos, tenemos que arrepentirnos y cambiar y empezar a traer a nuestros hijos al ministerio también. Ellos deben servir a Dios, deben adorar a Dios, deben ofrendar a Dios, deben servir en el ministerio a Dios porque Dios los está llamando. Dios nos está llamando a todos nosotros a trabajar juntos para reconstruir las murallas de nuestras vidas. No podemos hacer a un lado a nuestros hijos porque aún no se han convertido. Ellos son parte de la familia. Deben reconstruir con nosotros también todo lo que está pasando. Si ellos me ven a mí, por ejemplo, mal en mi relación con Dios, si ellos me ven a mí que no estoy orando, que ando mal genio, que ando con mal carácter, ellos me van a decir, en algún momento mi hija me va a hablar y me va a decir, papá, no estás haciendo lo que dice la Biblia, como algunas veces me lo ha dicho. No me ha dicho hipócrita, pero me ha tratado de hipócrita con sus palabras, porque me ha dicho, tú estás hablando algo a la iglesia y estás viviendo otra cosa en la casa. Y eso debe pasar. Los hijos deben enfrentar nuestra vida cristiana para que nosotros podamos ser mejores padres, mejores cristianos, mejores líderes, pero con su ayuda. Muchas veces mis hijos me han ayudado en los sermones, me han colaborado. Mi hijo me ha dicho, podrías decir esto. Mi hija me ha dicho, deberías decir esto. O mi hijo me dice, ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? ¿Por qué no plantamos una iglesia acá? Me han dicho. Y ellos están motivados también. Entonces hay que aprovechar su interés en las cosas de Dios para que se involucren más en el ministerio. No hay que dejarlos de lado. Hay que ayudarles a conocer más a Dios.
Entonces, como familias, muchos se unirán para reconstruir. Por otro lado, habrá personas que trabajan con más entusiasmo o con más pasión. En el versículo 20 del capítulo 3 miramos a un hombre que dice que estaba reconstruyendo con entusiasmo. La palabra entusiasmo muchas veces se traduce como alguien que está enojado, como alguien que está malhumorado, pero en realidad se refiere a la pasión, al deseo de hacer las cosas con pasión, a estar súper enfocado en el trabajo. Y este hombre estaba entusiasmado, entusiasmado. Usted se ha dado cuenta a veces de hermanos o hermanas que están en la iglesia entusiasmadas de compartir la palabra, de invitar a otros a la iglesia, de evangelizar. Yo conozco hermanos, aquí no voy a dar nombres porque sé que se me va a olvidar a alguien, pero hay muchos que están tan animados de ir, por ejemplo, a Cochabamba y compartir el mensaje allá. Sé que algunos quieren ser misioneros, sé que algunos quieren predicar, sé que algunos quieren avanzar en su vida. Debemos animar al que está entusiasmado y no apagar el fuego de su corazón, poniéndole un chorro de agua helada encima, diciéndole, no, eso no es bueno para ti, no, no debes dejar tu carrera, no, no debes ser misionero, no, vas a ganar más dinero viviendo en esta profesión. No, nosotros no debemos apagar la pasión. Debemos ser personas que aumentamos el fuego en los que ya están animados, para que hagan mucho más trabajo para Dios. Y aquí debemos preguntarnos, ¿cuán entusiasmados estamos de trabajar en la obra de Dios? ¿Cuánto deseamos que la iglesia crezca y se multiplique? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta pasión estamos dedicando para que veamos a otras personas convertirse al Señor? La conclusión es que sin importar quiénes seamos o lo que sepamos hacer, Dios quiere usarnos, hermanos queridos. Este capítulo me ha enseñado mucho esta mañana. Espero que a usted también le haya enseñado mucho. Espero que a nosotros como líderes nos haya enseñado varias lecciones acerca de cómo mirar el carácter de Cristo desarrollarse en nuestra vida y cuánto tenemos que crecer para ser más como Él. Pero al mismo tiempo debemos entender una realidad. Todos juntos debemos reconstruir. Esto no es tarea de uno solo. No es tarea de un líder, como alguien lo ha dicho alguna vez, ¿no? No es tarea del pastor solamente. Algunos dicen, yo pensaba que el pastor era el que tenía que enseñar la Biblia y no los demás. No, eso no. La verdad es que la Biblia nos llama a todos nosotros a ser discípulos de Cristo y a trabajar en la evangelización. Algunos pueden pensar es que los misioneros son los que tienen que levantar la iglesia. No, eso no es así. Tienen un rol, pero la verdad es que todos los cristianos en toda la iglesia estamos llamados a reconstruir primero la relación con Dios. Primero la relación con Dios, porque es la base de todos los demás. Y en la reconstrucción debemos estar conscientes de que Dios quiere usarnos a todos, sin importar lo que sabemos o no sabemos. Dios quiere usarnos para la reconstrucción. Dios quiere usar a los líderes para que den buen ejemplo. Debemos trabajar arduamente para levantar nuestro liderazgo espiritual y ayudar a los demás a ir al Señor. Pero Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort para que podamos trabajar donde Él quiere que lo hagamos. Hay personas que no van a querer trabajar. Hay personas que van a trabajar más que otros. Hay familias que se van a unir en la reconstrucción. Hay personas que van a trabajar con más entusiasmo y no debemos apagar ese entusiasmo, sino que debemos aumentar la pasión e incluso influenciarnos de ellos para tener más pasión para Dios. Y por último, como le decía en estas preguntas, debemos considerar, mis hermanos queridos, cómo está nuestra relación con Dios. Debemos evaluar profundamente si hay algo que ha afectado nuestra relación con Dios y tratar con eso para juntos, manos a la obra, reconstruir las murallas de nuestras vidas, ayudar a los demás a reconstruir las suyas y todos juntos darle gloria a Dios en lo que hacemos. Gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios le bendiga y tenga una buena tarde.